el siguiente estudio que vamos a tener acerca de una declaración de fe con respecto a lo que creemos y quiénes somos y en qué creemos también, más bien en qué creemos, que venimos creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en lo que Dios hace en la vida de las personas acerca de la obra de Jesucristo. Y San Juan 14, acompáñenme en San Juan 14, hemos visto unos cuantos versículos. San Juan 14, versículo 16. Y es la promesa del Espíritu Santo, habla acerca de lo que el Espíritu Santo hace en el capítulo 14 de San Juan, 14, 15. Vamos a ver esta parte que ya hemos visto, pero vamos a dar un poquito más de lo que la palabra de Dios nos habla. San Juan 14, versículo 15 al versículo 21. Dice la palabra de Dios así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito cuando el Señor nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que quiere darnos a conocer a su Espíritu, al Espíritu Santo, que todos sabemos que el Espíritu Santo es una persona, es como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, que Él hace la obra en cada uno de nosotros. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña oración y que Dios tome el control de este momento y que Dios confirme su palabra en nuestras vidas y nos pueda seguir guiando. Padre, gracias te damos por la presencia de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, grande, rico, fiel en misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque tú das palabras de aliento, tú das palabras de ánimo, tú das palabras de consuelo, Señor. Tu Espíritu Santo nos infunde aliento, Señor, porque Él mora en nosotros y permanecemos en ti por medio de Él, porque Él es, tu Espíritu Santo vive en nosotros y tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu amor aún nos mantiene con esta gracia en esta tierra para poder compartir de tu misericordia, para poder compartir con denuedo tu evangelio. Y permítenos, Señor, conocerte cada vez más, que tu Espíritu Santo nos lleve más y más al conocimiento que tú tienes para cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, cuando la palabra de Dios habla acerca de rogaré al Padre y os dará otro consolador, hemos estado viendo que es la promesa de una persona, ¿no? Que Jesús iba a partir, pero Él prometió darnos un consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero también aparece otra parte, otro significado que le da ahí, es el consolador. Si usted ve en San Juan 14, en el versículo 17 le llama de una manera el Espíritu de verdad. Y se acuerdan que hay pasajes que también dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, ven cómo es que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o el Espíritu Santo mismo, siempre tienen un mismo sentir en todas las cosas. No es que uno jale para un lado, otro para otro, sino el mismo Espíritu Santo nos hace sentir ese mismo sentir que tiene tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, de llevarnos a la exaltación, la gloria, la vida de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a poner aquí en la tierra, o vivió aquí en la tierra. Entonces dice aquí, dice que es el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque el mundo lo niega, el mundo no quiere saber nada de las cosas de Dios, aunque aparentemente algunos piensan de que no, sí, conocen, he oído de Dios, conozco a Dios, pero a su manera, no a lo que la Biblia dice, porque no le ve ni le conoce a Dios, solamente se tiene que nacer de nuevo para percibir las cosas espirituales, como Jesús le dijo a Nicodemo, de que había que nacer de nuevo, y ese es el segundo nacimiento. Es que curioso, ¿no? El cristiano nace 2 veces y muere solamente una vez, carnalmente,
porque vive una vida eterna con Jesús. Pero el que no tiene a Cristo, bueno, nace una vez, pero muere 2 veces. O sea, tanto la muerte natural como la muerte eterna. Qué tremendo es eso. En este hecho único de esta época en que vivimos, el Espíritu Santo estaba en el mundo antes del Pentecostés. Todos sabemos eso, ¿no? O sea, acuérdense que antes era de una manera, venía al profeta o venía a los que antes Dios quería usar y era algo que no era permanente, sino era intermitente de alguna de otra manera, pero la bendición de Dios, o la palabra, la promesa de Dios es que Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días. Ahí lo dice más arriba, un consolador para que esté con vosotros para siempre. Y eso es algo que a veces no lo podemos entender. Este sería la nueva realidad en este periodo, en el periodo de la gracia, que estamos viviendo bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el periodo de la gracia. El consolador vendría para fortalecernos. O sea que ahora como cristianos o como hijos de Dios, nosotros, hermanos, nuestra fortaleza no depende en nosotros, sino depende de quién, de que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros nos fortalecemos en su palabra. Por eso es que un cristiano tiene que depender del Espíritu Santo, pero leer su palabra, porque ese es el alimento, ¿no? Ese es el Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y dónde podemos encontrar ese pan de vida? En su palabra. ¿Dónde podemos encontrar esa fortaleza, ese consuelo? Es en la palabra. Aunque muchos recurramos a la televisión, muchos recurran a los horóscopos y todo, nosotros nos refugiamos en su palabra. O vayamos con un vidente, o vayan con una que le lea las cartas. Nosotros como cristianos ya no creemos en eso, ya no nos apegamos a eso, sino nos apegamos a lo que nos hizo libre, porque su palabra nos hace libres, ¿no? O sea, su palabra es esa espada cortante que es de doble filo que penetra hasta el alma, hasta partirlos, o sea, hace una revolución en nuestro ser. Eso es lo que la palabra, el consolador vendría para fortalecernos. Jesús se iba, pero enviaría a esta persona o en su lugar estaría el Espíritu Santo en nosotros. No dice que el mundo recibirá al Espíritu Santo de verdad, dice que el mundo no podrá recibirle. Al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, toma la palabra de Dios y la enseña. O sea que Jesús predicó por 3 años y medio y el Espíritu Santo de lo que ellos oyeron, escucharon de Jesús a través de su ministerio, el mismo Espíritu Santo se lo iba a recordar. Por eso es que muchos de nosotros, hermano, cuando venimos al Evangelio, a veces al principio como que no entendemos muchas cosas, pero entre más vayamos creciendo en la palabra de Dios, pasa 1 año, 2 años, hasta cuando 3 años, como que, esto quería decir esto, y se nos es revelado esa parte de la Biblia porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El no creyente tiene que creer primero en Cristo como su Salvador, luego el mismo Espíritu Santo mora en él. Primero se confiesa, se arrepiente uno, viene y por la fe cree en el Señor Jesucristo y Él nos da la promesa, las arras que es el Espíritu Santo, de que vendrá el Señor algún día y el mismo Espíritu Santo nos ayuda a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos en fe y en el Espíritu, haciendo las buenas obras que Él dejó para que las sigamos. El ser humano normal, el no creyente, en quien no mora el Espíritu Santo, no puede percibir ni ver la revelación de Dios. Por eso es que a veces que decimos, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, es que necesitamos primero creer en el Señor Jesucristo, recibir la salvación, arrepentirnos de nuestros pecados y poco a poco Dios nos va a ir iluminando a través de su palabra, de la exposición de la palabra, de estudios bíblicos, de predicaciones, y nos va a ir dando el entendimiento que Él necesita que nosotros necesitamos para ese momento, ¿sale? Porque a veces queremos empezar, no sé cuántos de ustedes, muchos, a veces cuando empezamos al Evangelio nos queremos ir a Apocalipsis y después estamos con, o sea, ¿qué dice Apocalipsis? No, o sea, mucha revelación, mucha destrucción, muchas cosas que van a pasar, que cae fuego del cielo y que todo, y a veces hay que empezar con, ¿cómo se llama? Con nuestros hijos, ¿no? Es un ejemplo muy simple con nuestros hijos, no le empezamos a dar un pedazo de carne de tantas o 20 onzas, porque pues un bebé no puede masticar, no tiene dientes, ¿no? O sea, lo más sencillo. Entonces, al principio tenemos que ir poco a poco y el mismo Espíritu Santo ve nuestra condición, ve nuestra perseverancia, ve nuestra necesidad que tenemos de ir estudiando su palabra. No puede percibir la revelación de Dios aquel que no es creyente.
porque Él solo puede ser visto y adorado en espíritu y en verdad. Es de la manera que Dios Él se revela en espíritu y en verdad, y todo aquel que nace de nuevo. Es contemplado con el ojo espiritual. Un predicador usó la expresión esta que dice, los ojos y los oídos del alma es lo que debemos de tener, ojos y oídos de nuestra alma hacia Dios. Es solo mediante el Espíritu de Dios que estos ojos y oídos pueden ser abiertos para entender la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, todo esto se va dando, el Espíritu Santo es el maestro que nos guía a toda verdad. Eso es sencillo. O sea, que a veces queremos poner al humano, al maestro, al rabí, al predicador como el gran todo, cuando debemos de reconocer que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Que Dios utiliza gente, sí. Que Dios, no, más bien nosotros debemos de ser instrumentos, ¿no? En las manos de Dios para poder enseñar a otros, pero que nunca se nos olvide que no podemos tomar el lugar del Espíritu Santo, que Él es el que redarguye de todo pecado, el que nos ilumina a toda verdad, el que nos lleva a ser semejantes a Cristo. Él es, a través de su palabra. Nosotros simplemente somos esos vasos mediadores, el cual el Señor utiliza. Sin Él, la Biblia llega a ser solo un libro de historia, sin el Espíritu Santo. Acuérdense que la Biblia es inspirada por Dios. Tiene ese aliento de Dios. Habla la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña las verdades de la Biblia. Por eso cuando dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el versículo 17 de San Juan 14, el Espíritu de verdad. Porque también la Biblia marca que hay un espíritu de error, ¿verdad? O sea, algo que parece verdad, pero no es verdad. Parece lo más puro y todo, pero no es verdad porque te lleva siempre a idolatrar o al hombre. Y por eso es que en muchos lados causa eso. El mismo hombre se hace mismo que la gente lo adore, que ponga sus ojos sobre el hombre, y cuando el hombre cae, se cae todo. El pedestal que nosotros podemos crear sobre el humano o la persona, pastor, llámese evangelista, llámese cualquier eminencia que se pare o cualquier persona que pueda pararse en un lugar, a los ojos de los hombres, pues los pueden notar y puede haber idolatría ahí, pero cuando se cae y se derrumba, pasa eso. Pero el Espíritu Santo no. Dios no se cae. Dios sigue siendo porque estamos plantados sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña esas verdades. Había estado pues en el mundo, pero Jesús le dijo a los suyos que después de su partida, Él estaría en vosotros, o sea, en nosotros. Dice que Él, ahí en el versículo 18, ¿qué no nos va a dejar? Él no nos dejará, o más bien no nos dejó huérfanos, ¿sale? O sea, ahora con todo esto, con lo que se ve en el movimiento en el mundo de que sí puedes deshacerte de tu bebé o no puedes deshacer, o sea, Dios no nos dejará huérfanos. Aunque hay un pasaje que dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto, el Señor nos recogerá. O sea, que Dios nunca nos abandona. Hoy en día, donde el padre o la mujer puede abandonar a su familia, donde no importa, donde la familia está siendo destruida, donde ya hay años compartiendo en casa, donde empieza a haber ese tipo de roces y todo, no hay ese sentimiento o ese pesar de abandonar. Bueno, en medio de todo eso, el Padre no abandona a los suyos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así como suena, Él prometió. Y ahí dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Y dice el Señor, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estaba hablando de su muerte y su resurrección, acerca de que, bueno, un tiempo no me veréis, pero el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y resucitaré. De esa manera, vosotros también viviréis. Ahí está la promesa de que viviremos juntamente con Él, que no nos dejará. Jesús dijo que no los dejaría huérfanos, sino que vendría la persona del Espíritu Santo, más arriba lo dijo, todavía un poco de tiempo. ¿Cuál es ese día? Bueno, en aquel día es el tiempo en que usted y yo vivimos, hermanos, y es el día que, como decíamos en el libro de Hechos, menciona el día del Pentecostés, donde Él prometió dar a su Espíritu Santo. Vosotros en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Esta fue la declaración más profunda en todo el Evangelio de Juan y en toda la Biblia. De Él prometió
que Él iba a morar en nosotros, que Él iba a vivir en nosotros y que iba a permanecer en nosotros. La primera parte que dice vosotros en mí se refiere a esa parte de la salvación. Vosotros en mí. Porque la salvación ¿de quién es? De Dios. Le pertenece a Dios. Por eso es vosotros en mí. O sea, ustedes están en mí. Y cuando estamos en Cristo, pues, nueva criatura somos, primeramente. Nos salva de toda condenación. Ser salvo significa estar en Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro dijo que somos salvos mediante el bautismo, porque el bautismo significa una identificación. Ahora, ¿cuál bautismo? El bautismo, cuando somos salvos, el Señor nos bautiza y nos da de su Espíritu Santo. Y Él nos sella con su Espíritu Santo. Y ahora, cuando venimos a ser bautizados en un lago o en una cisterna, es un acto público en el cual hemos reconocido, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos bautiza con su Espíritu Santo, recibimos a su Espíritu Santo y luego la declaración en cuanto pública, bueno, hay un momento de que uno se sumerge y se levanta, es una declaración pública de que ya hemos dejado el mundo y queremos vivir para Cristo y es el momento en el cual nos identificamos como cristianos. ¿Estamos en esa parte? Estamos, o sea, es la parte donde a lo mejor nadie puede decir, bueno, ¿cómo es que ¿se acuerdan en ese pasaje del etíope y Felipe, donde iban, bueno, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe dijo, bueno, ¿tú crees? O sea, sí creo en el Señor Jesucristo y creo lo que Felipe le compartió el evangelio en una manera excelente. Entonces él creyó y dijo, nada te impide. Y había un lago, había un río y ahí lo bautizó. Y creo yo de que una u otra manera el etíope llevó las buenas nuevas de salvación hacia donde iba. Entonces hay un cambio de vida, hay una aceptación de Cristo como su Señor y Salvador. Es la parte que significa estar identificado con Cristo mismo. Dios ve a todos, o bien en Cristo y bien fuera de Cristo. Él ve a nosotros, pero lo que ve en nosotros no ve a nosotros mismos, sino ve a Cristo en nosotros. Es lo que nosotros podemos decir como cristianos. Cristo en nosotros. ¿Estamos en Él por la fe o estamos fuera de Él? Solamente hay dos bandos, en Él o fuera de Él. Cargando aún los pecados, con los pecados, perdón. Si usted está en Cristo, hermano, entonces Dios le ve en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, aceptamos a Cristo, Él nos ve en Cristo y le atribuye su justicia. De esa manera estamos completos en Él. Y el Espíritu Santo está en nosotros, porque ya no vivo yo, mas Cristo, dijo Pablo, vive en mí. La segunda parte de este texto, yo en vosotros, ustedes en mí, se refiere al proceso en que Dios produce la santificación. Yo en vosotros. Cristo en nosotros debe de producir día a día a través de su palabra nuestro peregrinaje, podemos decirlo, o caminar en santificación como creyentes. O sea que ya fuimos salvos, ya no nos podemos quedar así y podemos seguir viviendo de la manera que queramos seguir viviendo. No, sino que ahora Cristo en nosotros va produciendo santificación y consagración a Él a través de la palabra. Su palabra nos va limpiando. Si fuéramos unas personas coléricas, que a cada ratito que con cualquier cosita explotábamos, bueno, si Cristo está en nosotros, si nosotros estamos en Él, en su salvación, y ahora dice, yo en vosotros, sí o sí en nosotros debe de producir ese fruto de ser más pacientes, más pasivos, menos enojones, y debe de haber un cambio en nuestra vida. Es el vivir cristiano aquí en el mundo. Por eso que en la Biblia hay un canto que dice, por eso el mundo ya no nos conoce. Decía, bueno, tú eras bien borracho y todo, y de repente ya no eres borracho. Y ahora estamos llenos del Espíritu Santo y ya no está eso en nosotros. ¿Vive Cristo en usted? Gálatas 2:20, fíjese lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto lo dice el apóstol Pablo a una iglesia donde él le da unas cuantas, ¿cómo se le dice? Puntos acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Pero Gálatas 2:20, Pablo lo dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó.
Y también hay una parte que dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Y es el texto que vimos el domingo con respecto a lo de Navidad y todo, y nos cabe a entender esta parte de el cual me amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí ve? ¿Cómo es que Dios es el que da el primer paso? Siempre Dios ha dado la iniciativa. Nosotros a veces pensamos que nuestras buenas obras o lo buena onda que somos, o muchas cosas así, pensamos que damos siempre el primer paso, pero en cuanto a la salvación, Dios dio el primer paso y por eso Pablo lo reconoce de que el cual me amó y se entregó. O sea, Dios amó al mundo y no solamente lo amó, sino que Dios dio una evidencia. ¿Cuál fue la evidencia? Entregó su vida por nosotros, Jesús. O sea, Jesús no solamente en 3 años y medio no fue un palabrero, como muchos de nosotros solemos decir, no, este hombre es pura palabra, pero no hay hechos, no hay obras. ¿Sí me explico? O sea, mucha palabra, pero poca acción, dicen. O sea, o mucho ruido y nada de acción. Entonces, Dios no es así. Dios dice, Pablo, porque Pablo lo está testificando, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vemos un Dios personal, pero también un Dios en medio de un pueblo, ¿no? Un Dios personal en el cual podemos venir y tenemos entrada ante el trono de la gracia a través de Cristo, pero también Dios o Cristo a través de su iglesia, ¿no? De que Él es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El versículo 21 de ahí lo que estamos viendo del 14, fíjense que marca mucho esta parte con diciendo de que, bueno, me amó y ahora tengo que funcionar o tengo que obrar porque el Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo me va a llevar, dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que me ama. Qué curioso, ¿no? O sea, que Dios ponga estas palabras, dice, bueno, el que tiene mis mandamientos y sus mandamientos, la Biblia me enseña que no son gravosos. Antes, al contrario, nos enseñan los pecadores que somos, los malintencionados o malpensados que somos, pero dice que el que tiene mis mandamientos y la palabra es los guarda, también podemos decir, bueno, el que los guarda es aquel que los atesora, pero los atesora para cumplir, para tratar de alguna manera cumplir su palabra, llevar a cabo, porque ahora acuérdense, estamos hablando del Espíritu de verdad, de aquel que mora en nosotros, aquel que pone en nosotros el querer como el hacer. Ese es el que me ama, y el que me ama, fíjense qué hermoso es esto, será amado por mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré a él. Manifestarse, hermano, es que se hará presente su vida en nosotros. Es que cuando nosotros salimos del baño, nos bañamos y todo, y de repente, si no bueno, voy a hablar de esta manera, si no utilizas desodorante o no utilizas cualquier cosa, bueno, está tu olor normal, ¿no? O sea, tu olor de ser humano, o de hombre o de mujer, pero muchos utilizamos desodorante o perfume, ¿no? Bueno, haga de cuenta que el Espíritu Santo, Dios en nosotros, es como ese perfume que cuando vas en la calle, a mí me han preguntado, no sé usted, varias veces me ha preguntado, hasta hombres me preguntan, oye, ¿qué desodorante o qué perfume utilizas? Oh, utilizo este y todo. No, es que donde caminas vas dejando un olor. O sea, sí, me preguntan, o sea, de esa manera. Entonces, que nuestra vida sea un olor para la gente de que huela nuestra vida a Cristo. ¿Me explico? De esta manera. O sea, es de me manifestaré a Él, de que Dios se manifestará en nosotros, es de que no vean, ¿cómo le puedo decir? En nuestro testimonio, nuestra manera de ser o nuestra manera de andar, que va en aumento, debe de ir a aumento, pasa un año, debe de ser mejor, más comprometido en la iglesia, más comprometido con el Señor, pasan 2 años, bueno, ya puedo empezar a trabajar, a evangelizar, bueno, ya puedo empezar a 5 años, ya estoy listo para ser maestro de niños, ya estoy listo para ser maestro. Entonces va un aumento, pero ese aumento es como le digo, es como ese olor fragante que la gente puede oler y preguntarte, oye, ¿tú tienes algo diferente? No sé si a ustedes le ha pasado en el trabajo, con amigos, hasta con la familia, oye, algo te pasó, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y muchos dicen, a ti te lavaron ya la cabeza. No, Cristo me lavó todo. Y cuando Cristo lava, hay un olor diferente en nosotros. Estoy hablando de una manera metafórica, para que después no diga, hay que buscar el perfume de Jesús. No, ese no va a encontrar en ningún lado. Pero la Biblia es clara que dice, el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré a él. No digamos nosotros que amamos a Cristo, mis hermanos, si no lo estamos obedeciendo. Porque el momento que llegue aquel día, cuando en Mateo lo habla, Jesús dice, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Señor, en tu nombre yo fui a hacer el aseo, yo fui a hacer esto, saqué cuantos endemoniados, pero al que yo traía adentro nunca lo pude vencer. Qué curioso, ¿no? O cosas así, entonces el Señor va a decir, bueno, apartado de mí porque nunca los conocí. Y el conocer es alguien que obedece la palabra. Aquí Jesús lo expresa con claridad. Jesús se manifestará a aquel que lo ama. ¿Y Jesús fue desobediente o obediente? Obediente. ¿Y Jesús tiene hijos? O bueno, el Padre tiene hijos obedientes. Por eso cuando Jesús fue bautizado, Él dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, o sea, en el cual me complazco en Él. Y bueno, ¿y nosotros qué decimos ser de Dios? Somos sus hijos, ¿no? Y alguien dijo por ahí, Dios no tiene chípiles ni consentidos. No tiene. Y la mera verdad, no lo tiene. Pero Jesús se manifestará en aquel que le ama. No creo que esta es una aparición mediante alguna visión o de que, no, de que Jesús se va a manifestar y no, él dijo que sería el Espíritu Santo quien tomaría las cosas de Jesús y se las revelaría al creyente. ¿Y dónde hace esto? En la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como cristianos, una vez al día, si alguien dijo por ahí, si tú lees la Biblia 3 capítulos, se me hace diarios, en un año la estás leyendo toda. No sé si me equivoco, pero alguien dijo y dije, 3 capítulos, de 3 a 4 capítulos diarios, en un año la leíste toda. Y hay muchos que también me he encontrado que se dicen, pues yo ya me la leí toda, yo ya en 5 años la he leído al revés, al derecho y al revés, pero su vida es un desorden. Le digo, pues se nota, ¿no? Que la has leído, pero no la has escudriñado, porque dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y escudriñar es rascar, es escarbar, es lo que hacen los mineros. ¿Qué hacen los mineros? ¿A dónde están los tesoros de la tierra? ¿A dónde está el petróleo? Pues muy profundo, ¿no? O sea, imagínense todo lo que el Señor nos está diciendo con esto. Fíjense que en el siguiente pasaje, en el 22, dice, Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le responde, el que me ama. Otra vez vuelve la palabra, ¿no? El que me ama. Este es un texto muy conocido por todos, ¿no? Todos hemos estudiado, nos hemos guardado este texto porque son palabras de Jesús que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Judas oyó todo esto y creyó que sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera. Y preguntó a Jesús si es que se habría olvidado del mundo a propósito. Aquí es el primer misionero, podemos decirlo. El Señor Jesús le respondió y su contestación abarca el resto del capítulo 14 de San Juan. Mírense en el 23 y 24, el que no me ama, fíjense que en el principio aparece el que me ama y luego Jesús da, pero el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Fíjense cómo Jesús todavía pone eso en la mesa para decir, el que me ama, mi palabra va a guardar. Cada día, cada momento, cada instante guardar su palabra. Cumplir su palabra, obedecer su palabra, obedecer al Señor en todo momento, en lo que Dios nos demande o lo que Dios nos dice, mira, por ahí no entres, ve por este lado. Mira, no vayas por allá. O mira, sé sumiso. O a la esposa que le dice, mira, sé sumisa. El esposo es la cabeza del hogar. Porque ahorita, toco este tema por el movimiento ahorita que hay, ¿no? Del empoderamiento femenino. Y de que no, ya, o sea, la mujer anda ¿cómo se llama? En ese empoderamiento de que no, pues ya que me tiene. Pero también el varón, no sobrepasar esa autoridad que Dios le ha dado, sino que debe de tener un límite, ¿no? Siempre respetando, siempre amando a su mujer. Y la mujer dice la palabra que esté sujeta a su marido, pero al marido dice, amad a vuestras esposas. Entonces yo una vez le pregunté a alguien, bueno, ¿qué es
en la balanza, ¿qué es más? ¿Amar o sujeción? Amar o sea, porque Cristo amó a la iglesia hasta la muerte, ¿no? Pero Cristo estuvo sujeto al Padre también. O sea, nos pone para los dos, para tanto la mujer estar sujeta a la cabeza, que es el varón, pero el varón está sujeto a Cristo. Bueno, debemos de estar sujeto a Cristo, que nos va a decir cómo guiar nuestra familia, cómo ir cada día. Y vemos que en Juan 23, 24 lo dice así: el mundo va a saber acerca del Señor Jesús por nuestra obediencia, y por ello la obediencia constituye algo imperativo. Al expresar verbalmente nuestra fe o ser miembro de una iglesia no es suficiente, porque muchos son los que se pueden congregar. Nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia por nuestra obediencia. ¿Sí me expliqué? O sea, de que, porque yo me congrego en tal iglesia, o porque yo siempre digo que hablo de Jesús. No, pero tiene que ver nuestra obediencia, nuestra sujeción al Padre. En el versículo 25 y 26 lo dice de este capítulo de Juan: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, otra vez lo vuelve a decir Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer Él? Él os enseñará todas las cosas. Enseñar y te recordará. Ahorita usted está siendo enseñado, pero a lo mejor mañana viene una prueba y todo, viene algo a tu vida, viene algo a nuestra vida, y ahí es donde Él nos recordará. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo creo que todos como cristianos, siempre Dios en un momento específico, tentaciones, pruebas, angustias, falta de dinero, que nos hemos quedado a lo mejor sin ningún quinto, el Señor nos recuerda: acuérdate que yo prometí estar contigo y no te voy a dejar solo. Y ahí, ¿sabe qué es lo que pasa en nuestra vida? Cobramos fuerzas. Cobramos fuerzas que ¿qué es lo que pasa? Nos postramos en nuestras rodillas. ¿Y confiamos en quién? En Cristo Jesús. Y dice el versículo más adelante: a quien el Padre enviará en mi nombre y los enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Y fíjense cómo es que Jesús lo dice así, porque dice: lo que yo digo no lo digo por mi cuenta, sino lo que de mi Padre ha venido, y el mismo Espíritu lo hace. El Espíritu Santo recordará las palabras que Jesús habló, que vinieron primeramente del Padre. Jesús les estaba diciendo que Él no se había olvidado del mundo, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero se había reunido con estos apóstoles en aquella sala y les había dado la verdad para que la pudieran comunicar al mundo, lo cual hace con nosotros, para que podamos comunicarla en el poder del Espíritu Santo. La única manera en que la verdad podía ser transmitida al mundo era mediante personas como usted y como yo, hombres. ¿Y sabe qué, hermano? Es un privilegio tan grande, porque los ángeles quisieran haber hecho esto y Dios nos dio la oportunidad. Es un privilegio no solamente pararse, predicar o dar un estudio, es un privilegio que Dios nos permita cargar una Biblia hasta el día de hoy y poder compartir un mensaje con alguien de afuera. Eso lo querían, lo anhelaban a lo mejor los ángeles, querer hacer eso. Y fíjense que se nos dio a nosotros. Juan, el escritor que estamos hablando, era uno de aquellos hombres y ha escrito estas verdades para nosotros por el poder del Espíritu Santo. Porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas, para redarguir, para alentar, para exhortar, para instruir. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestra vida. Jesús les aseguró que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y se las recordaría todo lo que Él había hablado. El versículo 27 dice: la paz os dejo. Fíjense que habla del Consolador, habla del Espíritu de verdad, empieza a hablar de todo esto, de toda la situación que estaba pasando, que no os dejaré huérfanos, pero al final lo que todo mundo anhela es una paz, ¿no? A veces se necesita paz en el hogar. A veces se necesita paz en el trabajo. Pero Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego en el versículo 27 de Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo nos lleva al primero del capítulo 14. Fue su última palabra de consuelo que Jesús da. La paz de la cual habló aquí, mis amados hermanos, no era la paz que resulta de tener perdonados solamente nuestros pecados. No, aquí se trata de la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón de aquellos que se han entregado completamente al Señor.
que ponen toda su confianza en Él, que viene al corazón y que es completada en nuestro Señor Jesucristo. Es la paz del corazón y de la mente. Porque primero dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y luego dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Aquellos que viven en armonía con la voluntad de Dios, hermanos, no tendríamos o no deberíamos por qué perder esa paz. Aunque a veces viene, ¿verdad? Y a veces nos estruja bien fuerte de que, híjole, no hay trabajo, híjole, ¿qué va a pasar con este nuevo presidente? Híjole, ¿qué va a pasar con las leyes? ¿Y qué va a pasar con eso? No se turbe vuestro corazón. Y luego termina diciendo en ese versículo, ni tengan miedo. ¿Sale? Habéis oído, fíjense lo que dice más adelante, Jesús ahí, estamos en el 28 al 31. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Otra vez vuelvo a decir, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo. Y tiene cierta autoridad, pero recuerden que todo siempre está sujeto al Padre. ¿El príncipe de este mundo? Bueno, la Biblia lo marca, ahí mismo lo mira, aquí le dice. El príncipe de este mundo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Así se le cataloga, o así se le catalogó a Lucifer más que nada. Bueno, Lucifer tiene bastantes nombres, Satanás, diablo. ¿El príncipe de este mundo? Sí, primera vez que lo escucha. Bueno, después podemos ver, hay una clase con respecto a los nombres que tiene Satanás. Bueno, Satanás no es su nombre, en sí es Lucifer. Pero Satanás es como el diablo, Satanás es adversario. Que Satanás también, me salgo tantito del tema para nada más para que darle un entender, para poder entrar en esto, también le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿a quién? A Pedro. ¿Y a poco Pedro era Satanás? No. Es una actitud de una persona, es un adversario, porque se acuerdan que cuando es sí como un espíritu de esa manera, pero digo, es cuando estás en contra de las cosas de Dios. Entonces, el verdadero nombre de Satanás es Lucifer o Luzbel, que eso lo vemos en dos pasajes de la escritura, pero en cuanto al príncipe de este mundo es porque, bueno, un príncipe, ahorita voy con usted, un príncipe pues siempre, ¿cómo se llama? Si hay un príncipe es porque hay un rey, ¿no? Y si vemos esa parte, nomás para hacer un énfasis a esto, en Job, acuérdense que cuando Dios estaba en el cielo, dice que llegaron los hijos de Dios y entre ellos llegó Satanás. Satanás tiene que pedir permiso para todo, aunque él tiene cierto poder. Satanás tiene poder, o sea, tiene poder. Hay un lado bueno de la situación que es Dios y todo lo que es luz, pero todo lo que tenga que ver con tinieblas le pertenece al enemigo, al maligno, a Satanás. Entonces, en esa parte, pues Dios lo llama príncipe de este mundo porque pues tiene cierta autoridad, todo lo que es hechicería, todo lo que es con que carga este amuleto, todo con te tiro las cartas para leerte tu futuro, aunque muchos digan, es algo inocente. No, todo tiene algo oscuro. ¿Ok? Hermano, ¿iba a decir algo? El Dios de este mundo. Uh-huh. Okay. Entonces, son como sobrenombres, esa es la palabra que podemos encontrar en la Biblia con respecto, porque también la Satanás se le conoce como la serpiente antigua, ¿no? O sea, tiene sobrenombres. Entonces es de la manera como Dios lo llama, el príncipe de este mundo, el que nada tiene en mí. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, él nada que ver conmigo. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, me mandó, así lo hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y es donde termina
el pasaje 14, bueno, sí lo terminamos ahora, pero Jesús le dijo que ellos debían alegrarse porque Él se iba. Bueno, ¿quién se va a alegrar cuando alguien se va que has compartido 3 años y medio por las maravillosas bendiciones que vendrían sobre ellos? Y una de ellas, el Consolador. Pero Jesús volvería al Padre y luego les enviaría. ¿A quién tenemos ahora, hermano, nosotros? Al Consolador, al Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Les dijo que no podría quedarse mucho con ellos y la verdad es que así fue. El príncipe de este mundo vendría, aunque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que creemos nosotros. Jesús vence al príncipe de este mundo porque él tenía cierta autoridad. Sus ojos estaban cegados. Tan cegados estaban que dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Porque estaban cegados, estaban de alguna de otra manera, sus ojos puesto un velo. Pero Jesús rompió ese velo del templo primeramente y luego la muerte en la cruz de Jesús y luego la resurrección. Pues bueno, se cumplió la promesa o la parte que empezó en Génesis, ¿no? O sea, le dijo a Eva y le dijo a Adán y desde ahí, pues de eso desde ahí estaban pensando que cada descendiente, era el de la promesa, era el de la promesa y no, hasta que pasó cierto tiempo y llegó Jesús. Pero acuérdense que estaba el príncipe de este mundo y creemos que dicho encuentro tuvo lugar en ese huerto también en el Getsemaní. Luego iría a la cruz por los pecados del mundo y después de su resurrección y ascensión, el Consolador vino a habitar en ti y en mí. Y eso fue en el día del Pentecostés, desde ahí. Por eso muchos en la iglesia, en la historia de la iglesia, dicen que la iglesia empezó. Hay este tipo de dos corrientes, que empezó desde el momento que Cristo resucitó. Y hay otra corriente que dice que la iglesia comenzó en el día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derramó, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas y de ahí empieza la iglesia. Pero bueno, acuérdense que por eso nos llamaron o nos llaman cristianos, porque somos de Cristo. No somos, ahí van los pentecostales nada más, no, somos cristianos. ¿Qué empezó al moverse el Espíritu Santo? El Consolador vendría a habitar en los creyentes y así podemos ver que Juan nos habla en esta parte con respecto a lo del Espíritu Santo. Nos deja estos dos, podamos decir, un don grande o este regalo de esa persona, del Consolador, el Espíritu Santo. Pero la parte que más importante es que me quiero enfocar ya para terminar y dejar este lugar es: de la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Mira, hermano, el mundo trae aflicción. El pecado trae mucha más aflicción. El pecado nos consume de gran manera. Y a veces pensamos tener paz, teniendo un ahorrito y todo, lo que sea, poder ahorrar, o qué les puedo dejar a mis hijos, qué herencia le voy a dejar. Tenemos tantas cosas en la mente que pasan y quieren a veces perturbar, pero Jesús fue muy enfático con respecto a esto. La paz os dejo. Esa paz, primeramente, la paz os dejo, esa paz que había hecho, Él hizo las paces. Lo que estaba caído desde el huerto del Edén hizo las paces, primeramente la reconciliación a través de su muerte y resurrección, y su palabra que tenemos es las paces con Dios. Ni un ser humano la podría hacer, ni uno, solo uno. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios, que se haya encontrado, pero el justo murió por todos. Y Él es el que nos da esa paz para con Dios, esa paz que vino a reconciliarnos con el Padre. Por eso dice, la paz os dejo, para que tengan esa comunión con el Padre, pero mi paz os doy, para que en este mundo, para que en esta vida que ustedes van a atravesar, que van a sufrir aflicción, porque fíjense lo que, bueno, no se los dijo así, pero lo que van a hacer conmigo, también puede pasar con ustedes. Y ustedes saben la historia de los primeros cristianos, unos muertos, comidos por leones, en ese coliseo enorme que tenía Roma, y en todos esos lugares, y con hay una serie en una de las aplicaciones para ver películas y todo, donde esa serie habla de todos los instrumentos de tortura que había en aquellos años. Y muchos de ellos eran para aquellos que se ponían. Y lo más tremendo es que la religión popular tenía sus propios estos de martirio, haciéndolo en el nombre de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Pero Jesús habla, dice, yo no les doy esta paz como el mundo se las da. No pongan sus
pensamientos o sus fuerzas o todo eso en lo que el mundo da esta paz. Porque acuérdense, cuando digan paz y tranquilidad y paz y esto, bueno, es donde puede venir la destrucción. Pero Jesús lo termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, o lo que pasemos en esta tierra, acuérdense que Jesucristo nos dejó un consolador. Y fíjense que a veces cuando tú dices, a veces cuando estás pasando algo tremendo y sacas fuerzas, no pienses que eres tú. Por lo bueno, es que yo ya tengo experiencia de esto, ya sé aguantar esto. ¿Sabe qué? Cuando yo veo esto, a veces puede llegar uno a la soberbia, en vez de reconocer que el Espíritu Santo está en ti. Porque la soberbia es tremenda, hermano. La soberbia, el creerse que, porque yo ya tengo tanta experiencia en esto, sí es buena la experiencia, pero que nunca se nos olvide que el Espíritu Santo es el que nos llena de su paz y que nos da la gracia para poder pasar ese problema o esa circunstancia. Por eso Pablo decía con esta parte, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Confiemos en Él completamente. Confiemos en su palabra, confiemos en lo que Él ya nos ha dado, que es una vida abundante, una vida con promesa, que Él va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, que Él va a hacer lo que tiene que terminar con nosotros y lo que tenga que acomodar en nuestra vida. Así que, hermanos, si en esta tarde cada uno de nosotros podemos poner nuestra confianza en Él y hemos entregado nuestra vida al Señor, su palabra dice en el versículo 23, ahí del 14, primero el 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Si tú dices, yo te amo, Señor, lo cantamos hace un rato, ¿no? O sea, amar al Señor es guardar sus mandamientos. Pero también dice la palabra de Dios en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, seremos amados por el Padre, ¿no? Y yo le amaré, pero esperemos esa parte de que Él se siga manifestando. Que en nuestra vida, hermano, siempre cuando me ha pasado esto, se lo vuelvo a decir, cuando nos pregunten, ¿qué perfume utilizas? O, ¿qué esto? Esa parte habló a mi vida y digo, Señor, que mi vida sea un ungüento de tu gloria, que la gente pueda oler o que pueda ver en nosotros que tú estás con nosotros, que tú estás en mi vida, que pueda expedir ese olor fragante de Jesús en nuestra vida. Y es así como Cristo cumple su palabra cada día. El que me ama, guarde mis mandamientos porque yo me manifestaré en Él. Y sigamos confiando que Él lo puede hacer. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Y acabamos el capítulo 14. Damos gracias a Dios por ello. Padre, gracias te damos, Señor, porque aún sabiendo, Señor, que el príncipe de este mundo anda rodeando y merodeando, Señor, a veces nuestra mente, nuestro corazón, o Señor, queriendo, Señor, entrar en nuestro hogar, en nuestra vida, Señor, y quiere saber, Señor, en cómo poder agarrarnos y ser el acusador, porque es lo que es, Señor. Es el que pone el dedo, es el que pone, Señor, a acusar, Señor, delante de ti, que ya cometimos esto, que ya cometimos el otro, pero tu palabra me enseña que fiel abogado tenemos delante del Padre, a ti, Jesucristo, y el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, el cual nos redarguye de todo pecado para arrodillarnos, para quebrantarnos y decir, Señor, perdóname, porque he pecado, Señor, contra ti, he pecado contra tu palabra, ayúdame y que tu Espíritu Santo nos ayude porque mora en nosotros y es el que nos redarguye, Señor, para vivir una vida recta, porque es tu Espíritu, el Espíritu de verdad, Señor. Padre, yo te doy gracias por las personas que están en este lugar, por tus hijos, por tus amados, Señor, de aquel que confiesa, que declara, Señor, con su boca que te ama, Señor, que vive para ti, Señor, que guarde tus mandamientos y que te obedezca, Señor, para que así sigas manifestándote, Señor, en él, en la vida, en su hogar, Señor, que tenga, Señor, a su esposa, Señor, vigilándola, Señor, guardándola, Señor, ministrándole tu palabra, Señor, a nosotros, cuidando a mi esposa primeramente, Señor, a mis hijos, que es el préstamo que tú nos das para guiarlos, Señor, para incitarles a que estén aquí en tu presencia, que estén congregándose, que vengan a escuchar tu palabra, para que a su fruto, mi Dios,
yo no dé ese fruto, sino tu Espíritu Santo dé el fruto, Señor, en sus vidas, Padre. A lo que a nosotros nos consta, Señor, seguir insistiendo, animándoles, Señor, exhortándoles a que no se dejen de congregar, a que sigan buscando, porque un día, Señor, daremos cuenta todos, Señor, de nuestra vida, de nuestros hechos. Pero queremos estar en tus mandamientos, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo y queremos obedecer cada uno de tus principios, de tus reglas y de tus palabras, Señor, para darte la honra y la gloria a ti, Jesús, que eres el único que la merece. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, ponemos esta oración, esta palabra, que sabemos que no vuelve vacía. Gracias te damos, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí.